Buenas noches, bienvenidos a Debate 22. Hoy nos acompaña Fanny del Río, ella es maestra en filosofía y nos da muchísimo gusto, Fanny, que estés esta noche aquí. Bienvenida. Muchas gracias, al contrario, yo estoy honrada de estar acá contigo y muchas gracias al Canal 22 por la invitación. Fanny, muchísimas gracias nuevamente porque te hemos invitado este día. Acabas de publicar un libro que se llama Las filósofas tienen la palabra, que es una serie de entrevistas, pero entrevistas muy investigadas con colegas tuyas, otras filósofas en donde tú das voz, sí, efectivamente, a las mujeres dentro de la academia en la filosofía, pero es un tema, digamos, no solamente reciente para ti, es un tema que tú has trabajado durante muchísimos años, particularmente nos comentabas en una maestría que realizaste, y nos impresiona porque parte de las conclusiones que tienes es que desde los años 40 hasta este momento, o al año 2018, las cifras son muy pequeñas de la participación de las mujeres en la filosofía. Es decir, es una proyección de la vida en muchos aspectos. Sin duda alguna. Es una cosa que a mí me impactó mucho porque yo sabía que las mujeres estaban subrepresentadas, ¿no? Este eufemismo, porque francamente es un eufemismo, o sea, no existimos en las historias de la filosofía, pero bueno, sabía que las mujeres estaban subrepresentadas, pero hasta que no tienes los datos duros y no lo ves así como matemáticamente, no te das cuenta de a qué grado es este fenómeno, ¿no? Y creo que es hora de cambiarlo. Fanny, ¿te diste cuenta durante las entrevistas que realizaste? Son 10 mujeres filósofas a las que has entrevistado, que son mujeres importantes en el pensamiento mexicano, que también han analizado el mundo racional del ser humano, pero ¿te diste cuenta que existe alguna inquietud en particular, que existen luchas en común, al menos de estas 10 mujeres? Sin duda alguna, yo creo que una de las cosas que tienen en común es fíjate que es muy interesante. Yo diría que las 10 mujeres que yo entrevisté, para ellas la filosofía no es algo tan abstracto, es algo mucho más aplicado a problemas de una enorme actualidad. Cuando te das cuenta que, por ejemplo, Fernanda Navarro, ¿no?, es una de las filósofas que ha estado más cerca del movimiento de liberación nacional zapatista, ¿no? Es una filósofa que ha estado muy cerca del zapatismo, muy cerca de interpretar el zapatismo desde un punto de vista filosófico, de luchar además por la reivindicación de los derechos de los indígenas. Entonces, ahí tienes un ejemplo, pero todas ellas, cada una de ellas, yo creo que tienen esta preocupación. Olbeth Hansberg, que es una filósofa importantísima, fue la primera directora del instituto, directora quiero decir mujer, la primera mujer en dirigir el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Es una mujer con una formación en filosofía analítica y sin embargo tiene un seminario sobre emociones. Entonces, creo que todas ellas, Paulette Dieterlen, por ejemplo, que también está formada en la filosofía analítica, también fue directora del Instituto de Investigaciones Filosóficas, las dos fueron también coordinadoras de humanidades, que es un puesto muy, muy importante, muy alto en la Universidad Nacional Autónoma de México. Paulette se ha dedicado también a estudiar el fenómeno de la pobreza, visto desde el punto de vista de la filosofía. Entonces, pobreza, zapatismo, emociones, ahí tienes una base. Bueno, Paulina Rivero, ¿no?, que bioética, todas ellas. La filosofía no es una cuestión ahí en las nubes, sí, en el Olimpo, ¿no?, en el monte Olimpo, inaccesible para los mortales. No, es una cosa práctica, es una cosa que se aplica, es una cosa que tiene repercusiones en nuestra vida diaria. Y son temas que se pueden desarrollar de manera libre. Lo pregunto también por ti misma, que has estudiado tantos años filosofía. Todos estos temas que inquietan a las mujeres que están dentro de la academia, ¿se les permite estudiar fácilmente o hay como una predisposición a pensar que como eres mujer, bueno, te damos la oportunidad de estudiar filosofía, pero en estos temas no te metas porque aquí ya tenemos muchos hombres especialistas en este asunto? Absolutamente. ¿Esto se da? Mira, no se da de una manera explícita, ojalá lo fuera, ¿no? Porque sería mucho más fácil anteponerse a eso, sería mucho más fácil combatirlo, sería mucho más fácil para las propias mujeres acceder, por ejemplo, a los cargos de poder, a los cargos directivos, en fin, ¿no? Hablamos acá de que hubo 2 de estas filósofas que sí fueron directoras del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Por cierto, las 2 únicas
Yo espero que esa racha de varones se rompa ahora, pero de cualquier manera, esto es una realidad. Hay menos mujeres siempre en los cargos directivos, hay menos mujeres conforme va avanzando el nivel de académico de los estudios, hay menos mujeres, o sea, hay más mujeres en licenciatura, menos en maestría, menos en doctorado, mucho menos en postdoctorado y ya casi ninguna en los puestos más directivos, ¿no? Entonces, no es explícito, pero es real. Y esto es un fenómeno que ha sido estudiado mucho más en otros países, sobre todo en países en filosofía anglosajona, por ejemplo. Se ha estudiado mucho el fenómeno. Lo curioso es que en filosofía, que los filósofos nos preciamos de ser tan racionales, ¿no? Y de guiarnos solamente por este criterio, en la filosofía es el lugar en donde confluyen una serie de fenómenos que permiten esta discriminación, no siempre, yo diría que nunca explícita, o rara vez explícita, pero que funciona, ¿no? Y una prueba que no podemos debatir es el número de filósofas que hay en las historias de la filosofía. Eso ya se ve con claridad. 6%, ¿verdad? Realmente menos. O sea, si tomas en cuenta, yo hice 2 listas para que esto fuera gráfico, para que lo pudiéramos ver, ¿no? Porque a veces una imagen es más contundente que todos los estudios que uno puede hacer, ¿no? Pero en algunas cifras, por ejemplo, si vemos los índices de estas historias de la filosofía, hay 199 hombres y solamente 3 mujeres, ¿no? En una de las listas. En otra de las listas, la relación es de 2.979, creo, 89 hombres y 174 mujeres, ¿no? Cuando tomamos en cuenta las bibliografías y otros índices que están en las historias de la filosofía, ¿no? En cualquiera de los casos es menos de un 6%. Entonces, claro. Ahí no tenemos forma de contestar, no tenemos forma de decir, ay, no, bueno, realmente no es tanto, no es tan grave. Ahí están los datos duros, ¿no? Los datos matemáticos. Fanny, lo estás diciendo en este momento, pero una de tus invitadas, digamos, al libro Las filósofas tienen la palabra, es Maite Ezcurdia, y ella dice claramente la filosofía sigue dominada por los hombres. Completamente. Tú no lo estás explicando, pero digamos, más allá de las cifras, al entender o tratar de entender ustedes las razones, ¿crees que hay un miedo, un temor a que el poder conservador del pensamiento masculino cambie? ¿Es eso lo que está atrás? ¿O por qué no hay más mujeres filósofas en lugares preponderantes? Representadas ahí. Mira, yo pienso que, de nuevo, no creo que sea una cosa ni siquiera consciente. No creo que sea... Es interesante. Hay un libro que acaba de salir de una economista que se llama Caroline Criado Pérez, que se llama Las mujeres invisibles o La mujer invisible. Y ella también muestra con datos este fenómeno de la subrepresentación de la mujer en distintos rubros, ¿no? Y en distintos países. Es muy interesante el libro. Ella dice, el machismo no es necesariamente deliberado. Eso no lo hace menos machismo. Claro. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. O sea, que no sea deliberado no significa que no sea machismo. Entonces, yo creo que puede ser que haya un movimiento así, digamos, no deliberado, es decir, involuntario, no consciente, de algunos hombres en el sentido de no querer perder su lugar de privilegio como los representantes de lo que es la racionalidad, ¿no? Y dejarle a las mujeres esta parte pues menos amenazadora, que es la parte más intuitiva, más emocional, ¿no? Del pensamiento. A mí me parece que eso, como te decía, aunque no sea deliberado, eso no lo hace menor machismo. Hay un machismo, sin duda, hay una discriminación evidente, hay criterios que no están claros. ¿Por qué sí se incluye a algunos hombres en estas historias de la filosofía y a muchas mujeres no? Y a la mayoría de las mujeres se les deja fuera. Se les deja fuera.
Fanny, vamos a ir a una pausa y cuando volvamos queremos aprovechar tu presencia también para que nos hagas algunos comentarios sobre la situación que estamos viviendo en este momento, no solamente en México, también en el mundo. Creo que es importante y muchos de estos temas tú los tocas con las mujeres que aparecen en tu libro, Las filósofas tienen la palabra. Ya volvemos. Gracias. Regresamos, estamos platicando con Fanny del Río, ella es filósofa y acaba de publicar el libro Las filósofas tienen la palabra. Fanny, ¿qué opinión tienes sobre lo que está sucediendo en este momento en México? Sé que es un contexto mundial también, pero en particular tenemos marchas que han ocurrido recientemente, tenemos el paro el 9 de marzo. ¿Crees que esto de alguna forma vaya a ayudar a cambiar el panorama para mejorar la sociedad en la que vivimos? ¿O de alguna forma se puede interpretar que no se están haciendo bien las cosas desde la lucha de la mujer? Claro. Tenemos la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México tomada desde hace 3 meses por las mujeres organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras. Mira, yo creo que el fenómeno, estaba leyendo que creo que fue ayer o hoy en la mañana, la condena a este productor de Hollywood, Harvey Weinstein, una condena ya, ¿no? O sea, ya no se puede decir la alegada violación o el alegado abuso que cometió, sino que ya hay una sentencia, ¿no? Entonces, sí es un fenómeno mundial, sin duda alguna. Qué bueno que lo sea. Yo creo que es un fenómeno también espontáneo. Por supuesto que debe haber algunos grupos políticos que van a querer llevar agua para su molino con todo esto, pero creo que es un fenómeno espontáneo. Creo que realmente está pasando en todo el mundo, que ya no es admisible que las mujeres puedan seguir siendo hostigadas, violentadas y quedar, ¿no? En una impunidad absoluta quien perpetra este tipo de actos, ¿no? Entonces, yo sí siento que hay un momento en el que ya estamos fastidiadas, ¿no? Estamos cansadas de que todos los días sea una lucha, salir a la calle, tener que estarte probando continuamente en todos los ámbitos. Sí siento que que es un cambio, además es un cambio inevitable, o sea, independientemente de si sea para bien o para mal, o, en fin, creo que es un fenómeno inevitable. Digamos que es un conflicto que estamos creando para que un pasado cambie y no sabemos tampoco lo que pueda deparar el futuro. Es decir, esperamos que sí sea mejor, porque es que en parte tú lo tocas en tu libro, en Las filósofas tienen la palabra, María Pía Lara. Sí. Ella dice, hay una afirmación muy interesante que ella dice, entre otras cosas tenemos que tratar de entender cómo podían las mujeres resistirse al papel que la sociedad tradicional les había impuesto. Y eso es parte de lo que se está discutiendo y por eso sí, hoy en día hay estas reacciones, pero también he escuchado mujeres que dicen, por ejemplo, no estoy de acuerdo con que se dañen los monumentos porque claro, pierdes tu esencia de mujer. He escuchado ese tipo de frases, sí, y entonces uno se pregunta de qué manera se puede luchar contra ese papel que se ha impuesto a las mujeres. Absolutamente. ¿Cómo se puede entender? Fíjate que María Pía en esa entrevista también dice una cosa muy interesante. Dice, la revolución feminista fue la revolución más exitosa del siglo XX. Algo de razón tiene, sin lugar a dudas, María Pía con esto, ¿no? Y María Pía ha estudiado mucho el fenómeno de la violencia, por otro lado, entonces sería interesante ver también qué opina ella sobre esto. Me acabas de dar una idea para otra entrevista a lo mejor. Pero bueno, a ver, el tema de la violencia es un tema muy complejo. Muchas veces lo que te responde una persona que está respondiendo violentamente es esto, o sea, lo que te responde, lo que te dice es, yo estoy respondiendo a la violencia que ya existe. Yo no creo en la violencia como una forma de lucha. Creo que es mucho más eficaz la razón, por algo soy filósofa, los argumentos, las razones, en fin, pero sí hay un momento en que te topas con una realidad que es tremendamente hostil. Entonces, por ejemplo, las mujeres que están en la Facultad de Filosofía y Letras, hay dos
partes ahí que están, ¿no?, tratando de llegar a un acuerdo. Yo celebro ese diálogo. Pero por otro lado también puedo entender la posición de quienes han tomado la facultad, porque lo que dicen es: hemos agotado los recursos del diálogo. Entonces, cuando ya la otra parte no está respondiendo, tenemos que tomar la facultad y tenemos que llevar esto a otro nivel. Es curioso ver en algunas de las feministas más jóvenes que reivindican su posición como una posición de violencia, no en un sentido de venganza, sino en un sentido de nosotros también podemos. Y esto me ha parecido muy interesante, ¿no? Porque no están viendo la violencia desde la óptica tradicionalmente masculina quizás, sino desde una óptica en la que la resistencia es un acto de violencia. ¿Ves? Entonces, ¿pero por qué es importante la violencia para ellas? Porque esta violencia parece ser el único lenguaje que la otra parte está a la que reacciona. Entonces, hay un fenómeno ahí que yo no termino de comprender, pero que me parece que hay que estudiar más. ¿Ves? Y digamos, ustedes como filósofas y como integrantes de la academia, que es un lugar desde donde uno pensaría, desde ahí se puede penetrar a la sociedad con una autoridad intelectual, con un tiempo y un pensamiento que ustedes tienen que la otra parte de la sociedad no tiene, porque está ocupada en otras muchas cosas, y sin embargo sigue existiendo lo que se puede conocer como una filosofía femenina. De esto hablaba una de las mujeres que están en el libro, Olbeth Hansberg, filósofa, y ella dice, eso sigue estando presente, la filosofía femenina, o esta concepción de filosofía femenina. ¿Eso existe como tal, Fanny? ¿Se puede hablar de algo así? No sé. Creo que en este libro, y por eso a mí me pareció importante, ¿no?, darle la voz a las filósofas precisamente, y yo desaparecer, ¿no?, del libro, es decir, no participar ni siquiera con preguntas, sino que ellas fueran las que hablan sobre esto. Creo que hay distintas posiciones, es muy interesante, porque la mayoría de las mujeres que están en este libro no tienen una posición feminista en el sentido militante. O sea, no han militado en el feminismo, muchas de ellas, otras sí, pero yo te diría que la mayoría no ha militado en el feminismo, y yo a todas les hice esta pregunta, ¿no? ¿Existe esta voz femenina? Y las respuestas varían, lo cual me lleva a pensar que en realidad yo creo que así como no existe una filosofía masculina, no existe una filosofía femenina. Lo que sí hay son oportunidades. ¿Ves? Entonces, creo que para un hombre la filosofía está más abierta, hay más oportunidades. Para la mujer no tanto. Y eso es lo que yo he tratado de examinar en este trabajo que hice hace poco, ¿no? Y por eso está estas gráficas están ahí de cuántas mujeres hay versus cuántos hombres hay, por ejemplo, en las historias de la filosofía, pero también en la academia. O sea, ¿cuántas mujeres se estudian en la academia? Pues es un número insignificante, ¿no? Casi no figuran las mujeres en las clases que se dan dentro de la academia. Entonces, si no se estudia su producción, si no se estudia su pensamiento, si no están representadas en las historias de la filosofía, pues entonces la conclusión es que no hay mujeres en filosofía, o que si hay mujeres en la filosofía son rarezas, y realmente no importa tanto lo que digan. Entonces las alineamos, y esto es lo que he hecho de una manera bastante predominante la academia, las agrupamos el pensamiento femenino del lado de la intuición, del lado de la emoción, pues ahí está bien, sí, claro. Pero de este lado, del lado que importa, del lado del peso, de la razón, etcétera, está el pensamiento masculino. Yo no soy muy partidaria de eso, creo que debemos romper con eso, claro, definitivamente. Para empezar, ¿no? Y que también el pensamiento femenino o el pensamiento que ejerce, desarrollan e investigan mujeres tenga un poder también en la sociedad. Fanny, vamos a una pausa, cuando volvamos vamos a platicar de cómo ven todas estas filósofas a México. Ya volvemos.
Una de las protagonistas de este libro, Las filósofas tienen la palabra, es Fernanda Navarro. Fanny, y Fernanda tiene una vida fascinante, no solamente, digamos, por las decisiones que ella fue tomando en la vida, que la llevaron a muchos países y a estar cerca de muchos personajes, y esto influyó, por supuesto, en su forma de investigar el pensamiento y mucho de la cultura del país. Y ella dice, cuando regresa a México se da cuenta que necesita otros elementos porque México requiere otro lenguaje, otras interpretaciones. Y políticamente parece que sí es así. Sí. Sin duda alguna. Creo que lo que Fernanda Navarro de pronto descubre es la riqueza del pensamiento mexicano en filosofía. Y ella se da cuenta de que todo su aprendizaje, toda su formación había estado siempre mirando hacia Europa, hacia otros países, hacia la antigua Grecia, y que México estaba ignorando por completo la realidad de lo que es el pensamiento en México, ¿no? Yo creo que este momento para ella fue un parteaguas, ¿no? Y creo que de alguna manera u otra esto le sucede a cada una de las entrevistadas, ¿ves? Es muy interesante, porque todas tienen un momento en el que definen su rumbo, ¿ves? Quizás eso sea, decíamos, yo decía hace un rato, ¿no? que quizás las filósofas, lo que yo vi en las filósofas es que estaban mucho más preocupadas por bajar la filosofía, ¿no?, a la aplicación en la realidad real, ¿no? Sí. Y no están tan preocupadas por lo que está pasando a niveles solamente teóricos. Entonces, quizás esto sea una característica o sea el ámbito que se les abrió de una manera, pues no diría natural, porque no lo es, pero que sí se les abrió dentro de la filosofía, ¿no?, misma, por esto que mencionábamos antes. Pero en todo caso, siempre para todas ellas hubo un momento definitorio, ¿no?, tanto para Juliana González, como para Kim Díaz, como para María Pía Lara, Maite Escurdia, para Olvet Hansberg, Fernanda Navarro. Todas ellas, Virginia Aspe también, todas ellas tienen un momento en el que hay un giro en su pensamiento. Y ahí es donde encuentran su voz filosófica, ¿no? Y esto me parece fascinante. Entonces, es otro de los motivos por los cuales yo no podía entender por qué ninguna de estas mujeres que tienen méritos de sobra figuran en las historias de la filosofía. En algunas historias, estoy exagerando, en algunas historias de la filosofía hay una mención de ellas, pero en ninguna hay un estudio, no se estudia su obra, no están en la tradición, ¿ves? No se alimenta nuestra tradición filosófica de la voz de las mujeres, y es hora de que lo hagamos. Es hora de que reivindiquemos esto y que traigamos esas voces para alimentar nuestra tradición. Y no sé si coincidas, pero también para que eso se proyecte de alguna forma en la sociedad necesitamos alimentarnos del pensamiento de las mujeres. Tienes a alguien muy especial desde mi punto de vista. Yo cuando tuve la oportunidad de leer el libro, te lo dije, Carmen Rovira, sin duda, que es importante por lo que ha pensado, por lo que ha investigado, por lo que ha concluido. Y me parece fascinante también porque ella dice, a ver, hay una utopía europea donde hay tantas cosas resueltas que la utopía es regresar a casa y estar feliz con la familia. Pero la realidad mexicana y en general la latinoamericana no consiste en esa utopía, porque acá no coincide la propuesta del pensamiento con la realidad. Exacto. Acá hay escasez de muchísimas cosas y necesitamos pensar que México en particular tiene una filosofía muy política, porque somos políticos. Exacto. Hablemos un poquito más de esto, Fanny, que es muy, muy interesante lo que dice Carmen Rovira. Carmen Rovira, sin duda, yo creo que es una visión absolutamente correcta, ¿no?, de las cosas. Somos, nuestra filosofía es una filosofía política y tiene que serlo más. O sea, Carmen Rovira dice, lo que yo le puedo reclamar a los filósofos hoy en día es que no sean más activos políticamente. Tienen que involucrarse más, tienen que, a ver, ¿no?, levantarse las mangas de camisa y meter las manos ahí donde está pasando todo, ¿no? Creo que uno de los filósofos y una de las filósofas que sí se metieron así realmente a la lucha, digamos, fueron Fernanda Navarro y su compañero Luis Villoro, ¿no?, que fueron compañeros precisamente en la lucha de zapatista, ¿no? Entonces,
es interesante esto que dice Carmen Rovira, ¿no? Hay que participar más. Y ella dice, no necesariamente con actos así, digamos, muy grandilocuentes, pero sí denunciando, sí dando voz, sí haciendo este análisis de la realidad, ¿no? Yo creo que esto vale la pena, ¿no? que pensemos más en eso. Claro que hay filósofos actualmente que lo están haciendo, sin duda alguna, hombres y mujeres, pero creo que esta es una gran lección de Carmen Rovira para todos los que hacemos filosofía, ¿no? Que debemos de involucrarnos más y debemos de ser más audaces activos. Y valientes también. Exacto. Como para... Fanny, ¿dónde se puede conseguir tu libro? Pues mira, es un libro que está publicado por Siglo XXI, cosa que yo agradezco mucho. Siglo XXI ha hecho unas cosas maravillosas por la filosofía y está publicado por Siglo XXI y se puede conseguir pues con ellos ya en lo inmediato. Y bueno, para terminar, porque nos queda un minuto, ¿qué conclusión podríamos tener usando el libro Las filósofas tienen la palabra, pero usando también el contexto actual en el que estamos de las mujeres en un país donde falta mucha igualdad? Sin duda. Pues mira, las mujeres, digo, es maravilloso. Yo pensé en este título para este libro porque me pareció que precisamente lo que está faltando es que le demos la palabra a las filósofas, ¿no? No la han tenido, se las hemos escamoteado, no están, como decíamos, en los libros de historia de la filosofía, no están en las academias, no se estudia su obra, hay que estudiarla, hay que darles voces, hay que volver a hacer historias de la filosofía en donde se refleje la participación, la aportación, la contribución de las mujeres, que es impresionante, porque además de otra manera estamos empobreciéndonos. No solo en la filosofía, porque sin duda en la filosofía, pero no solamente en la filosofía, en todo el pensamiento de México se empobrece brutalmente cuando solamente está el 50% de la población representado. Entonces, esta es una forma en que tenemos que hacerlo, ¿no? Darle voz a las filósofas también tiene que ver con lo que está pasando en la Facultad de Filosofía y Letras, en el paro al que están convocando ahora el 9 de marzo, en fin. Hay que darle la voz a las filósofas, pero no solo, a todas las mujeres. Hay que escucharlas. Fanny del Río, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Al contrario, muchas gracias, Julie. Gracias a ustedes por acompañarnos. Buenas noches.